Bien, vamos a iniciar ahora la segunda parte de la clase 2. Si bien se puede utilizar cualquier número entero como base de nuestro sistema de numeración, los que más nos interesan es el sistema decimal, por obvias razones, es el que sabemos usar desde la primaria, el sistema binario, que como vimos tiene una relación de semejanza con las señales eléctricas que maneja una computadora, un dispositivo electrónico digital. Por lo tanto, para poder trabajar en forma lógica usamos el 0 y el 1. El sistema octal, que después lo vamos a ver un poquito mejor, se utiliza, por ejemplo, en Linux para asignar permisos de acceso a archivos, carpetas y otras cositas. Entonces también nos interesa el sistema octal y el sistema hexadecimal, que tiene ciertas particularidades que nos van a ser muy útiles. El sistema hexadecimal es base 16. Si nosotros empezamos a usar los símbolos, vamos a necesitar 16 símbolos, pero números tenemos del 0 al 9. Bueno, se agregan letras para terminar nuestra primer columna de números hexadecimales. Por lo tanto, la A va a ser el 10 de nuestra base decimal, el B el 11, 12, 13, 14 y finalmente la F, que es el 15. Para entender un poquito mejor los nuevos sistemas, que es el octal y el hexadecimal, vamos a basarnos en una tabla de comparación. En la primera columna tenemos el sistema decimal, que como todos sabemos tiene 10 símbolos, va del 0 al 9, y a partir del 9 empezamos a repetir trabajando en una segunda columna, agregamos una columna. Bien, en el sistema binario eso ya pasa después del 0,1. Fíjense que para representar los primeros 15 números decimales que ocupan dos columnas, necesitamos 4 columnas en el sistema binario. El sistema octal, al ser en base 8, va a tener 8 símbolos, arrancamos en el 0, terminamos en el 7 y ahí repetimos la columna, de forma que el número 8 decimal va a ser el número 10, al igual que el número 2 decimal es el 10 en binario. Bien, en el hexadecimal, como dijimos recién, después del 9, como necesitamos más símbolos, usamos la A, la B, la C, la D, la E, la F. Después de esta F, ¿qué va a venir? Sí, muy bien, el 1, 0, ¿que quién es? El 16. Empezamos a encontrar un patrón. En el decimal, el 10 representa el 10, por supuesto. Bueno, en el binario, el 10 representa al 2, porque es base 2. En el octal, el 10 representa al 8, porque es base 8. Y en el hexadecimal, el 10 va a representar al 16, ¿está? Sería el numerito que nos faltaría en este lugar. Algo importante para destacar acá es que en el sistema octal, el último dígito coincide con el cambio de columna de la tercera columna a la cuarta, o sea, aparece la cuarta columna cuando hacemos el cambio de columna en el octal. Es decir, que cuando cambian a la cuarta columna del binario, cambio a la segunda del octal. Y algo parecido pasa con el hexadecimal. El hexadecimal va a cambiar de columna, va a agarrar una nueva columna después de que el binario complete 4 columnas. O sea, cuando tengamos la quinta columna, o sea, cuando cambie la quinta columna del sistema binario, va a ser el cambio de la primera columna hexadecimal. Eso nos va a ser bastante útil a la hora de pasar de un sistema al otro. ¿Y cómo hacer el pasaje a octal y hexadecimal? Bueno, primero, por supuesto que el método de divisiones sucesivas es totalmente válido. Entonces, si al 745 para llevarlo a binario lo teníamos que dividir sucesivamente por 2, para llevarlo a octal lo vamos a tener que dividir sucesivamente por 8 y para llevarlo a hexadecimal dividirlo sucesivamente por 16.
Pero nosotros acá vamos a ver un método más rápido una vez que ya tenemos el binario de un número decimal. Si se acuerdan del número binario, los pesos de las primeras columnas era 1, 2 y 4. Bien, como vimos recién, justamente 4 más 2 más 1 es 7, es el cambio de octal. ¿Qué quiere decir? Que si yo corto el binario acá, estos tres dígitos, cuando cambien, va a ser el primer cambio de columna del octal. ¿Qué quiere decir? Que este número representa a la primer columna octal, es decir, al 1. Lo mismo va a pasar con los tres bits siguientes. Fíjense que lo que tengo acá es un 4 y un 1 en pesos, esto da 5, el segundo dígito octal es 5. Otra vez divido por 3 bits al número binario y este que está acá, que es el número 3, va a ser el tercer dígito del número en octal. Y por último, porque ya no tengo más números, los ceros más significativos no hace falta agregarlos, estoy que la cuarta columna del octal va a ser el número 1. Bien, para hexadecimal pasa algo similar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, sacamos, volvemos a poner, y ahora lo que vamos a tener es que el peso es 1, el peso es 2, el peso es 4, y necesitamos el cuarto dígito, la cuarta columna binaria, para poder representar todos los números del sistema hexadecimal. ¿Tá? El que le sigue acá, ¿tá? Si yo pongo lo que sería el 16, ya estaría en la segunda columna del hexadecimal. ¿Qué quiere decir? Que con las cuatro primeras columnas del binario, los cuatro primeros dígitos, puedo definir el primer dígito hexadecimal. Esto es un 8 y un 1 es 9. Agarro otros cuatro, esto es 8 y 4, 12 y 2, 14, que es el número E. Y por último, tengo esto que es el 2, me aparece el 2. Entonces, cortando al número binario de a 4 dígitos binarios, voy obteniendo cada uno de los dígitos del sistema hexadecimal. Fíjense lo útil del sistema hexadecimal. Un número de 3 dígitos decimal que me están ocupando 4 y 4, 8 y 2, 10 dígitos binarios, lo estoy llevando a un número más chico en hexadecimal. Es decir, que números binarios, que es como trabaja la computadora, lo puedo llevar a un sistema hexadecimal fácilmente, ¿tá? Porque la conversión en una dirección o en la otra es solamente recordarse los primeros 15 números en binario, cómo se representan. Me va a ser fácil llevarlo de binario a hexadecimal, pero en vez de trabajar con tantos dígitos, voy a trabajar con un número de dígitos más chicos. Va a ocupar menos lugar cuando lo escribamos, va a ser más fácil de recordarlo. Bueno, un montón de cosas que hacen que el sistema hexadecimal sea bastante práctico. Después también vamos a ver que esta cantidad de dígitos, por ejemplo, con el hardware que maneja una PC, también va a ser interesante a la hora de usarlo. Algo que siempre me gusta destacar es que no importa el sistema de numeración que usemos, la matemática siempre es la misma, siempre se van a poder hacer las mismas cosas de la misma forma. Por ejemplo, si yo quiero hacer este producto entre dos números binarios, voy a proceder de la forma que conocemos para multiplicar, es decir, el primer dígito multiplica al primer número, entonces nos queda 1, 1, 0, 1, 0, 1. Nos corremos una columna y multiplicamos por el segundo, que acá va a ser fácil porque estamos multiplicando todo por 0. Y por último, otra vez multiplicamos por 1, desplazándonos otra vez una columna. 0 y 1. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Sumar todo esto. Entonces, ¿qué es? Un 1, un 1, un 1. Acá tenemos el 1 más el 1, que sería un 2, pero en binario el 2 no está. ¿El 2 quién es? El 1, 0. Entonces nos queda un 0 y nos llevamos 1. Este 1 baja y suma en 1 porque los demás son 0. Otra vez tengo la suma de dos unos, que es un 0
con un 1, esto da 1 y 1. Es decir, que el 101011 por el 101 tiene que dar 11010111. Todos estarán de acuerdo con que multiplicar en binario es bastante sencillo, lo único que hay que saber es multiplicar por 1 y por 0. Multiplicar en hexadecimal ya es un poquitito más complicado. Yo por eso me hice esta tablita donde tengo la tabla del 2 y la tabla de la A en hexadecimal. Fíjense que la tabla del 2 es bastante sencilla. Vamos arrancando de 0, 2, 4, 6, sumando de a 2. Después del 8, recordar que como estamos en hexadecimal no va al 10, sino que va la A. Y fíjense como verificación que después de hacer el 2 por f que me dio 1e, si yo le sumo 2 me da 20, que coincide con multiplicar por 10. De la misma forma se puede armar la tabla de la A, donde cuando llegue al elemento 10, al multiplicar por 10, me tiene que dar A0. Vamos a empezar. Si yo quiero multiplicar 2 por 1, por supuesto que da 2, ese es fácil. 2 por A, vengo a la tabla, y entonces el 2 por A es 14, o sea que me queda 4 y me llevo 1. 2 por 0, 0, más el 1 es 1. 2 por E, vengo a la tabla, y 2 por E me da 1C, o sea que me queda el C y me llevo 1. 2 por 0, 0, y el 1 que me llevo me da 1. 2 por 1, 2. Y ahora lo que tendríamos que hacer es multiplicar por 0, no hace falta hacerlo, solamente decimos que se cancelan dos columnas, las dos primeras columnas, ya que el 0 me mueve una columna y la A me movería otra columna. Bien, vamos a borrar los carry que nos dieron antes para trabajar ahora con la A. Cuando multiplico A por 1, esta es fácil, me vuelve a dar A, este es fácil. A por A, vengo a la tabla, A por A es 64, o sea que viene un 4 acá y me llevo 6. Yo sé que A por 0 me da 0, más el 6 me queda el 6 acá. El A por E, vengo a la tabla y A por E es 8C, o sea que acá me queda una C y me llevo un 8 porque me dio 8C. El A por 0 es 0, más el 8 es 8. Y por último, la A. Ahora lo único que tengo que hacer es sumar. El 2 queda como 2, el 4 suma 4, el A más el 1 es B, el C más el 4 es D, E, F, 0, me llevo 1, 6 y 1, 7 y 1, 8, C, D, E, 8 y A. Lo que me quedó es que el 10E0A1 en hexadecimal por el A02 es igual a A8E80B42. Lo que tiene que quedar claro acá es que no importa qué base utilice mi sistema de numeración, la matemática no cambia, sigue siendo la misma. Las operaciones se van a resolver de la misma forma, las propiedades matemáticas van a ser las mismas, los teoremas van a ser los mismos. No sé, yo puedo plantear un sistema de ecuaciones donde los coeficientes van a ser números hexadecimales y entonces tendré que despejar los valores de las incógnitas de ese sistema de ecuaciones que me darán eh, números hexadecimales. Por supuesto que nada me impide hacer primero un cambio de base, un cambio de sistema de numeración, llevar todos esos valores a el sistema decimal donde me manejo mejor, donde sé resolverlo en forma más cómoda, resolverlo en el formato del sistema decimal, o sea, con números decimales, y luego volverlo a llevar al sistema hexadecimal que tenía originalmente. Pero bueno, yo lo que quiero que se entienda es que cambiar el sistema de numeración, cambiar la base de mi sistema de numeración, no cambia las demás cosas
que sabemos de matemática. Bien, hasta acá vimos todo sistema numérico binario y hexadecimal, ¿verdad? Pero todo matemáticamente. ¿Qué pasa cuando llegamos a la computadora, cuando llegamos a dispositivos digitales? Bueno, ya dijimos antes que internamente lo que manejamos son dos niveles de tensión, de corriente, que lo representamos con el 0 y el 1, pero tenemos dos niveles para trabajar. Esto nos va a generar distintos problemas. El primer problema tiene que ver con que vamos a tener un límite de columnas. No va a ser como en el papel que podemos escribir números y más números. No, en la computadora vamos a tener un tamaño fijo del tamaño de nuestro dato, de nuestro número. ¿Qué va a pasar cuando el número que queremos representar supera a ese número máximo de dígitos a la hora de trabajar? Otro problema que tenemos es cómo representar los números negativos, o sea, cómo representar el menos. Matemáticamente le ponemos un menos adelante, pero si tenemos el 0 y el 1, ¿qué hacemos para representar al signo menos? ¿Tá? Tenemos solamente dos valores de tensión para representar internamente datos en la computadora. Y lo mismo con la coma. ¿Cómo determinar dónde está la coma? Bueno, eso es lo que vamos a empezar a ver hoy, y al ir avanzando en la materia lo vamos a volver a ver e ir profundizando el tema según eh, lo vayamos necesitando. El problema del tamaño de los datos en la computadora están muy vinculados con unas definiciones que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son esas definiciones? Bueno, la definición de bit, que va a ser nuestra unidad más chiquita, ¿tá? El 0 o el 1. Luego hay distintos formatos. A nosotros lo que más nos va a interesar es el caso del byte y del word. Estos van a ser los que más vamos a trabajar nosotros. Un byte es un dato que ocupa 8 bits, que tiene 8 bits, y un word es un dato que tiene 16 bits. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que para representar, por ejemplo, al número 1, no vamos a usar solamente un bit. Vamos a usar 8 bits, por ejemplo, si trabajamos en byte. ¿Tá? O sea, nosotros tenemos un tamaño fijo que es 8. Entonces, si queremos representar al número 1, sabemos que es el 1 en binario. Pero ¿qué va a haber que hacer? Llenar con ceros las otras posiciones. O sea, la computadora no es que sabe si el número es más chiquito, que va a ocupar menos columnas. Entonces tenemos que definir el tamaño del dato. Si definimos el tamaño del dato con 8 bits, lo que estamos diciendo es, por ejemplo, el número 4, que es el 100, a la computadora le vamos a tener que agregar los ceros a la izquierda, los ceros más significativos, que normalmente en matemática no hace falta agregarlos, porque el dato en la computadora va a ser de 8 bits. Lo mismo si trabajamos con Word, que son datos de 16 bits. Como decíamos recién, uno de los problemas que tenemos es el tamaño máximo que nos limita nuestro sistema. Es decir, los datos van a tener, según el sistema que trabajemos, una longitud, un número de bits determinados. Una vez que lleguemos al límite ese, no podemos superarlo. Es el tamaño de dato, ¿tá? Sería como el tamaño del renglón que usamos para escribir un número. Bien, una de las herramientas que da el sistema para solucionar esto son los flags, que nos determinan, nos avisan que aparecen ciertas condiciones no comunes, ciertos casos especiales. ¿Qué es esto de los flags? Supongamos que tenemos que nuestro sistema tiene un límite de 8 bits. ¿Tá? Bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Vamos a hacer la suma de estos dos números binarios.
0 y 0 nos da 0, 1 y 1 nos da 10, o sea, 0, 1. 1 y 1 otra vez nos da el 1, 0, que con el 1 es un 1. El 1 con los dos ceros me da un 1. El 1 y el 1 me da un 0 llevándome 1. 0, 0 y 1 es 1. 1 y 1 es 0 llevándome 1. Y esto me da 0 y un 1 acá. Este 1 supera el sistema, si tiene que manejar 8 bits, lo que me va a marcar como solución, el lugar donde va a tener son estos 8, porque el tamaño que utiliza es de 8 bits. Este que está acá, este que marcamos en rojo, le sobra, no lo puede meter como dato, le quedó afuera del renglón. Bien, ¿qué solución nos da? Bueno, hay un flag que se llama carry, se simboliza con la C, que cuando me llevo, cuando me paso, carry va a valer 1. O sea, carry normalmente va a valer 0 mientras estoy haciendo la cuenta, que no sobrepasa. Pero cuando sobrepaso, cuando me voy de los 8 bits, el carry va a valer 1. Esto tiene distintos usos, como este carry sumárselo a un segundo dato de 8 bits. Pero eso lo veremos en el futuro. Por ahora, quiero que quede claro el concepto de este flag en particular, que es el flag carry, que es la forma de solucionar el problema. Si yo tengo un sistema que el dato, que el renglón que yo puedo escribir tiene 8 lugares y la operación que efectúo me paso de esos 8 lugares, tengo el carry para que me lo indique. Bueno, acá tenemos un resumen de los flag básicos que pueden aparecer en el sistema. Acá tenemos el que acabamos de nombrar, que es el de carry. Eh, Tenemos uno que indica si el resultado dio 0, otro que trabaja con el signo. Este, overflow, trabaja similar a lo del carry, pero sirve cuando se hace resta de números o cuando se trabaja con números negativos. Eso lo vamos a ver en el futuro. Todavía no vimos cómo trabaja números negativos. Uno de los problemas que definimos fue cómo representar el menos. Así que bueno, con eso vamos a trabajar después. El flag de paridad, que lo que hace es indicar si hay un número par o impar de unos en el número que estamos trabajando o en el dato que estamos trabajando, que tiene que ver con eh, verificar si los datos son los correctos. Mm, en Info 1 no es un flag que utilicemos mucho, pero está en la lista de flag básicos de un sistema. Y el flag de interrupción, que tampoco lo vamos a usar mucho, pero lo que avisa es que hubo alguna interrupción. Algo que frenó el código, el programa que se estaba ejecutando en ese momento, se fue a atender otra cosa y se vuelve al programa después de la interrupción. ¿Tá? Pero bueno, eso tampoco tiene mucho que ver con Informática 1, así que por ahora nos vamos a quedar con eso. ¿Y cómo representar números negativos en binario? Matemáticamente sabemos, quiero representar el menos 5, escribo el 5 en binario, que es el 101, y le pongo un menos adelante. Matemáticamente no hay problema. El problema lo tengo en la computadora, que no puedo representar el 1. Bueno, hay distintas técnicas. Uno es signo en magnitud. Vamos a trabajar en 4 bits para nuestro ejemplo. Es decir, estamos diciendo que tenemos la posibilidad de expresar nuestro dato en 4 bits. Bueno, signo y magnitud, ¿qué dice? El bit más significativo, el que está más a la izquierda, no me está dando información de la magnitud, me está dando información del signo. Es decir, si yo acá pongo un 0 y pongo el 1, 0, 1, que es el 5, esto que está acá es 5. En cambio, si yo al mismo valor 1, 0, 1 le pongo un 1 adelante, estoy diciendo que es el menos 5. Es decir, el bit más significativo hace las veces de signo menos. Complemento a 1. ¿Qué es complementar? Es al 0 llevarlo a 1 y al 1 llevarlo a 0. Entonces,
Si nosotros tenemos que en 4 bits el 5 es el 0, 1, 0, 1, ¿está? En 4 bits el 5 equivale al 0, 1, 0, 1, y yo quiero hacer en complemento a 1 el menos 5, lo que tengo que hacer es al 0 lo llevo a 1, al 1 lo llevo a 0, acá otra vez 1, 0. Y esto sería el menos 5 expresado en complemento a 1. Algo que quiero aclarar, el complemento a 1 se le aplica solamente si el número es negativo. Si el número es positivo, queda como está. Es decir, si a mí me dan el número 0, 1, 0, 1, este número es igual al 5. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si a mí me dan el número 1, 0, 1, 0, como el número arranca en 1, yo sé que es negativo. Como es negativo, le tengo que aplicar el complemento. El complemento a 1 es el 0, 1, 0, 1. ¿Tá? Pero como venimos del complemento, hay que ponerle el menos adelante. Y si esto es en binario, en decimal es el menos 5. Esa sería la forma de convertir. Solamente aplico complemento a 1 cuando tengo el bit más significativo en 1. Bien. Vamos a hacer ahora complemento a 2, que después lo vamos a justificar un poquito más, pero el complemento 2 es de los métodos que tenemos ahí el más útil, el que tiene menos defectos. Bien, eh, ¿cómo es el complemento a 2? Bueno, supongamos que yo quiero representar el menos 5. El menos 5 en binario matemático en 4 bits es el menos 0, 1, 0, 1. Para hacerle el complemento es el 1, 0, 1, 0. Pero para esto es complemento a 1, ¿está? Este es complemento a 1. Complemento a 2, ¿qué hay que hacer? Sumarle 1 a esto. A este valor le sumo 1, me queda el 1, 0, 1, 1. Esto que está acá es complemento a 2. Esto que está acá es el menos 5 en complemento a 2. Igual que antes, si yo quiero averiguar qué número es, si a mí me lo dan con un 0 adelante, yo sé que es un número positivo, me queda como está. Si tengo un 1 adelante, sé que es un número negativo. Para ver qué número negativo es, le tengo que hacer el complemento a 1. Bien. Y por último tenemos binario desplazado. Binario desplazado básicamente lo que hace es lo siguiente. En 4 bits, el 0, 0, 0, 0 no va a representar al 0, va a representar al menos 7. Si el 0, 0, 0, 0 es el menos 7, si le sumo 1, que me da el 0, 0, 0, 1, va a ser el menos 6. Si le vuelvo a sumar 1, va a ser el 0, 0, 1, 0, que va a ser el menos 5. Bueno, y así sucesivamente para ir viendo cada uno de los números cuál es. Ahora en un ratito vamos a ver una tabla completa de todo esto. Pero básicamente es eso, es desplazar la tabla binaria que arrancaba en 0, 0, 0, 0, o sea, que arrancaba en el 0, y digo que eso, en vez de ser el 0, es el menos 7 en este caso. Depende de la cantidad de bits donde voy a arrancar. ¿Cuál es el otro problema que dijimos que teníamos? El tema de la coma, cómo representar números que no son enteros. Matemáticamente era fácil, yo ponía 1, 0, 1, 1 y listo, ponía la coma igual que en matemática decimal. El problema está cuando estamos en la computadora, no tenemos forma de representar la coma con un símbolo, solamente tenemos el 0 y el 1. Bien, el método que se usa se lo llama punto flotante. Que básicamente, si se fijan, es como la notación científica que usamos en matemática. Tenemos una mantisa que va a ser el valor, adelante de la mantisa irá el signo, que lo podemos expresar en complemento a 1, complemento a 2, bit desplazado, eso veremos cómo garantizar el signo de m, por la base y un exponente.
Lo único, como estamos trabajando en binario, o sea, en la notación científica que ustedes están acostumbrados a usar en la calculadora, lo que usamos es 10 como exponente, como base, ¿tá? 10 elevado a la 3 por 10 elevado a la 4. Bueno, acá al trabajar en binario va a ser 2 elevado a un exponente. Entonces, básicamente vamos a dividir a nuestro dato, recuerden que estamos trabajando en la computadora y el tamaño de nuestro dato es fijo, a nuestro dato lo estamos dividiendo en signo, mantisa y exponente. Hay toda una norma que trabaja, que especifica cómo trabajar con estos números. Fíjense que hay de distinto tamaño, hay puntos flotantes de 16, de 32, 64, 80 e incluso 128 bits. Por ahora en eso no nos vamos a meter, lo que quiero que quede claro es, tenemos un número fijo, ¿tá? Un número fijo de bit para el tipo de dato que queremos trabajar. Y a esos bits los dividimos, por ejemplo, si trabajamos con 16, el primer bit va a ser el signo, vamos a tener 5 bits para expresar el exponente se define por binario desplazado, y 10 bits para la mantisa, para lo que sería el numerito SM que multiplicaba a 2 elevado a la exponente, ¿se acuerdan que vimos recién? Bien, recordar eso, que la base de ese exponente es 2. Eh, Después, bueno, si trabajamos en 32 bits, va a haber 23 bits para la mantisa y 8 bits para el exponente. Y según la norma que utilicemos, vamos a tener distintos tamaños para un concepto que vamos a hablar después, que tiene que ver con la precisión de los números que vamos a manejar. Porque algo que no mencioné hasta ahora, pero creo que es algo que entenderán que es obvio cuando se los diga, es que no tenemos la posibilidad de trabajar con eh, todos los números reales, con la tabla de números reales que se trabaja en matemática. Acá trabajamos con números discretos. Al tener un número fijo de bit que yo puedo utilizar, vamos a pegar saltos y no vamos a poder obtener los infinitos valores, los infinitos números que hay entre dos números que nos dice la matemática. Hasta acá vimos todo cómo representar números en la computadora. Dijimos al principio, para una computadora todos son números, internamente trabajan con números, pero las letras, ¿cómo manejar, cómo trabajar con letras? Bien, básicamente se trabaja con tablas. Hay distintas tablas, nosotros vamos a ver ahora eh, lo que es la tabla ASCII, que consta inicialmente de 95 caracteres imprimibles y otro tanto que no son imprimibles. La tabla utiliza 7 bits para representar eso, por eso llegamos a 127, y existe una extensión de la tabla ASCII, que utiliza un octavo bit. Acá vemos la tabla ASCII estándar. Tenemos una columna con el número en decimal, otra columna con el número en hexadecimal, el nombre de ese carácter. eh, Como ven, por ejemplo, no sé, el número 1, no numérico, sino el ASCII del número 1, es el 31 en hexadecimal y el 49 en decimal. La letra Q mayúscula es el 51 en hexadecimal y el 81 en decimal. Acá algo interesante para destacar. Por ejemplo, ¿cómo sabe la computadora que el 51 que yo tengo, el 51 que yo le doy, es el número 51 o es la letra Q? No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, yo tengo en la memoria el número 51 y la computadora al leerlo, ese 51 lo tiene que tratar como el carácter Q o como el número 51 hexa. Bien, eso se lo tenemos que decir nosotros. En lenguaje C, por ejemplo, vamos a tener que definir
qué tipo de dato es. O sea, le vamos a tener que decir si el dato es un número o si es un carácter. Después vamos a ver cómo. Pero es importante destacar eso, que la letra Q, como dijimos, la letra R o la letra Q minúscula, la letra M minúscula, en realidad internamente la computadora la usa, la maneja como un número. Entonces, nosotros le vamos a tener que decir este número, usalo como número o usalo como carácter. Esto, como decía, es la tabla ASCII estándar. Si vemos a continuación la extendida, se le agregaron caracteres como la letra, como el número pi, como la letra ñ, ¿tá? O sea, se agregaron distintas, las letras con acento, distintos símbolos para completar lo que era la tabla ASCII original. Resumiendo, la computadora internamente lo que maneja en forma binaria son números enteros positivos. Cuando queramos trabajar con números con coma, con números negativos, vamos a tener que utilizar alguna técnica para poder representarlos. Y cuando queramos representar letras, ya directamente vamos a usar tablas. Para poder diferenciar si estamos usando caracteres o estamos usando números, le vamos a tener que decir a la computadora, a nuestro sistema, qué tipo de dato es.